La mañana del 24 de noviembre de 2009, Jon Jones era un joven estudiante de segundo año de medicina de 26 años que vivía en la zona de Stansbury Park. Estaba casado y tenía una hija de solo 8 meses y esperaba otro bebé en camino. Ese día, decidió salir a disfrutar de su disciplina favorita, la espeleología, en familia junto a su hermano, Josh y otras 9 personas. Sin embargo, eso no fue impedimento para que los hermanos se dirigieran a la zona e intentaran pasar por el Canal del Nacimiento, un estrecho camino donde debían pasar por un túnel. Jon adelantó su paso e ingresó a un túnel, sin embargo, erró en la zona en la que debió entrar y aquí comenzó el infierno. Quedó atrapado boca abajo, con sus brazos inmóviles y en una zona que realmente no conocían. Cuando Josh lo vio intentó sacarlo, sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Por más que intentó tomarlo de sus piernas y empujarlo hacia arriba, solo logró que éste se hundiera más en el lugar y apenas tuviera espacio para respirar, por lo que decidió pedir ayuda. Josh y el grupo con el que estaba decidió pedir ayuda de inmediato, por lo que los equipos de rescate de la oficina de sheriff del condado de Utah pusieron manos a la obra para encontrar la mejor forma de rescatar a Jon Jones. Más de 100 personas se dirigieron al lugar para intentar liberar al joven padre. Tanto fueron los esfuerzos que en un momento más de 50 socorristas intentaron salvarlo al mismo tiempo. El ingreso al lugar es complejo, al igual que el transporte a lo largo de la cueva hidrotermal, que tiene diferentes secciones denominadas el Canal del Nacimiento, Recorrido de la Aorta, Devorador de Exploradores y el Laberinto. Esto llevó a que los rescatistas pensaran en la idea de perforar el área, sin embargo, Jon estuvo casi 27 horas boca abajo y con una baja capacidad para respirar. Cuando casi llegaba a las 28 horas, en la noche del 25 de noviembre de ese año, Jon Jones no logró salir del lugar y murió. Equipos de rescate intentan sacar a Jon Jones de la cueva. Todos estábamos muy optimistas y esperanzados. Pero anoche quedó cada vez más claro, después de que volvió a estancarse, que no quedaban muchas opciones. Pensamos que estaba a salvo y luego, cuando recibimos la noticia de que había vuelto a resbalar. Fue entonces cuando empezamos a asustarnos. El compromiso de la comunidad con el rescate de Jon Jones generó una cadena de favores para intentar sacarlo de la cueva, sin embargo, nada funcionó. Aunque nunca se sabrá la real razón de su muerte, el sheriff del condado de Utah, Jim Tracy, señaló que los factores que contribuyeron probablemente incluyeron su posición invertida durante un periodo prolongado de tiempo y las frías temperaturas de la cueva. En un comunicado que emitió la familia en el momento, señalaron: "Estamos profundamente agradecidos por la compasión y el cuidado que mostraron a Jon y a nuestra familia, incluso hasta el punto de cantarle canciones primarias a Jon para ayudarlo a pasar la noche". La zona donde estaba atrapado el joven estudiante de medicina de la Universidad de Virginia era tan estrecho que, incluso, sacarlo del lugar era imposible, sobre todo considerando la posición en la que quedó su cuerpo. Esto llevó a que funcionarios estatales y del condado decidieran cerrar permanentemente la cueva de Nutty Putty, donde aún permanece el cuerpo de Jon. Casi 14 años después el cine hizo eco de la historia de Jon Jones y llevó su historia al cine, con una película que se estrenó en 2016. El último descenso se estrenó en 2016, contando la terrible tragedia que enlutó a Utah en 2009. George Staney Jr. fue un joven afroamericano de 14 años que se convirtió en una triste figura en la historia judicial de Estados Unidos. Su caso, que tuvo lugar en la década de 1940, está marcado por la injusticia racial y el sistema legal defectuoso de la época. Nació el 21 de octubre de 1929, en Alcolu, un pequeño pueblo en Carolina del Sur. Era el hijo mayor de George Staney Sr. y Em Staney. La familia vivía en una época en la que la segregación racial era la norma en el sur de Estados Unidos y las tensiones raciales eran palpables en la vida cotidiana. El 23 de marzo de 1944, la vida de George Staney Jr. cambió para siempre. 2 niñas blancas, Barry June Benecker, de 11 años, y Mary Emma Chams, de 7 años, fueron encontradas cerca de la vía del tren en Alcolu. Las niñas habían salido a buscar flores y nunca regresaron a casa. Sus cuerpos fueron descubiertos al día siguiente, generando conmoción y miedo en la comunidad.
El sheriff Newman se apresuró a resolver el caso y, en un contexto de segregación racias, las autoridades buscaron un culpable rápidamente. George Stenny Jr. se convirtió en el principal sospechoso, en parte debido a que había sido visto cerca del lugar donde se encontraron los cuerpos. Además, su familia era la única familia negra que vivía cerca. La investigación y el arresto de George Stenny Jr. fueron extremadamente problemáticos. El joven fue detenido sin pruebas sólidas y sin la presencia de sus padres o un abogado. Se informó que fue interrogado durante horas sin la presencia de adultos que pudieran proteger sus derechos. El juicio comenzó el 24 de abril de 1944, apenas un mes después de los asesinatos. La rapidez con la que se llevó a cabo el proceso es indicativa de la falta de atención a los derechos del acusado y la presión para encontrar un chivo expiatorio. Además, el juicio se llevó a cabo en un contexto de segregación racias, con un jurado compuesto exclusivamente por hombres blancos. El joven abogado de oficio asignado a Stinney no presentó ninguna evidencia en su defensa y no llamó a ningún testigo. No se encontraron pruebas forenses que vincularan a Stinney con los asesinatos, y el único testimonio en su contra provenía de las declaraciones obtenidas durante su interrogatorio, que se llevaron a cabo sin la presencia de adultos que lo protegieran. El juicio duró solo unas pocas horas y el jurado declaró culpable a George Stenny Jr. de asesinato en primera instancia. La sentencia se dictó rápidamente y el joven de 14 años fue condenado a muerte en la silla eléctrica. El caso no solo fue un ejemplo de un juicio injusto, sino que también ilustra la profunda discriminación racial que existía en la sociedad estadounidense de la época. La rapidez con la que se llevó a cabo el proceso, la falta de una investigación exhaustiva y la ausencia de un juicio justo son ejemplos claros de la injusticia sistémica que afectaba a las comunidades afroamericanas en ese momento. El 16 de junio de 1944, George Stenny Jr. fue ejecutado en la silla eléctrica en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur. Era el prisionero más joven ejecutado en el siglo XX en Estados Unidos. La ejecución de un joven de 14 años sin pruebas concluyentes y un juicio justo generó indignación en muchos, pero en ese momento, la segregación racial y la falta de conciencia sobre los derechos civiles permitieron que la injusticia prevaleciera. Después de su ejecución, el caso quedó en la oscuridad durante décadas. Sin embargo, en la década de 2010, el caso fue revisado y atrajo la atención de defensores de los derechos civiles y abogados comprometidos con la justicia racial. En 2014, más de 70 años después de su ejecución, un juez de Carolina del Sur anuló la condena de George Stenny Jr. La decisión se basó en la falta de un juicio justo, la violación de los derechos constitucionales del joven y la ausencia de pruebas creíbles en su contra. El juez señaló que el juicio original fue un engaño, destacando las numerosas violaciones de los derechos del acusado. La anulación de la condena fue un paso importante para corregir la injusticia que se había cometido contra George Stenny Jr. Pero también puso de manifiesto las fallas sistémicas y la discriminación racial que persistían en el sistema legal estadounidense en la década de 1940. El impacto del caso en la sociedad fue significativo, aunque se haya producido décadas después de su ejecución. El caso contribuyó a la conciencia pública sobre la injusticia racial y la necesidad de reformas en el sistema legal. En primer lugar, la anulación de la condena arrojó luz sobre la urgencia de abordar las injusticias históricas y corregir los errores del pasado. La revisión del caso destacó cómo las comunidades afroamericanas a menudo eran víctimas de un sistema legal que no las protegía adecuadamente. Además, el caso de Stinney contribuyó al creciente diálogo sobre la pena de muerte y su aplicación desigual, especialmente en casos de personas negras. La ejecución de un joven de 14 años sin un juicio justo llevó a una mayor reflexión sobre la moralidad y la efectividad de la pena capital, así como sobre cómo la raza influía en la aplicación de la pena de muerte. El caso también impulsó los esfuerzos para reformar el sistema legal y abordar la discriminación racial arraigada en él. A medida que la sociedad avanzaba, se intensificó la lucha por la igualdad racial y la justicia, y el caso se convirtió en un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras de la discriminación y la falta de un sistema legal equitativo.
En términos más amplios, el caso de Stinney se incorporó al legado de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Contribuyó a la creciente conciencia sobre la necesidad de abordar la discriminación racial en todas las instituciones, incluido el sistema judicial. A medida que la sociedad avanzaba hacia la década de 1950 y 1960, el movimiento por los derechos civiles ganó impulso y las injusticias del pasado, como el caso de George Stinney Jr., se utilizaron como motivación para el cambio. En retrospectiva, es un recordatorio sombrío de las profundas divisiones y desigualdades raciales que existían en la sociedad estadounidense del siglo XX. Aunque su condena fue anulada, el impacto de su ejecución injusta sigue resonando en la conciencia colectiva, sirviendo como un recordatorio de la importancia de la justicia, la igualdad y la protección de los derechos humanos fundamentales para todos. Gypsy Rose Blanchard cuenta que se sentía presa en casa de su madre, quien por años la obligó a mentir frente a sus amigos, familia y las almas caritativas de su comunidad. Y por eso, dijo en una entrevista hace unos años, decidió tomar la justicia por su mano. La mujer de 32 años salió de la cárcel bajo libertad condicional este jueves, luego de pasar 7 años presa por planificar y ejecutar, junto a su novio, Nicholas Godjon, el asesinato de su madre. Nacida el 1 de julio de 1991 en Luisiana, Gypsy Rose era la hija de Dee Dee Blanchard. La historia de la familia Blanchard ganó atención nacional e internacional después de un trágico evento que reveló oscuros secretos detrás de la relación madre e hija. Dee Dee Blanchard presentó a Gypsy Rose como una niña gravemente enferma y discapacitada. Desde temprana edad, Gypsy fue diagnosticada con una serie de enfermedades, incluyendo leucemia, asma, distrofia muscular y trastorno de hiperactividad por déficit de atención, TDA. Debido a estas supuestas condiciones médicas, Gypsy usaba una silla de ruedas y dependía de la ayuda de su madre para realizar tareas cotidianas. La historia de Gypsy y Dee Dee llamó la atención pública porque, a primera vista, mostraba un ejemplo de devoción maternal extrema. La comunidad y diversas organizaciones benéficas ofrecieron apoyo a la familia, proporcionando asistencia financiera y regalos para ayudar a Gypsy con sus supuestas enfermedades. Sin embargo, en junio de 2015, la historia dio un giro inesperado cuando Dee Dee Blanchard fue encontrada apuñalada hasta la muerte en su casa en Springfield, Missouri. Tras el asesinato, Gypsy Rose desapareció y se emitió una alerta Amber temiendo por su seguridad. Gypsy fue finalmente localizada en Wisconsin junto a su novio, Nicholas Godjon. La historia que emergió reveló que Gypsy no padecía las enfermedades que su madre afirmaba. La madre de Gypsy, Dee Dee, sufría de un trastorno facticio impuesto, también conocido como síndrome de Munchausen por poder, una condición en la que una persona inventa o causa enfermedades a otra para llamar la atención o simpatía. A medida que se desarrollaba el caso, se descubrió que Gypsy Rose estaba atrapada en una red de abuso emocional y físico por parte de su madre. Gypsy afirmó que Dee Dee la forzó a actuar como si fuera discapacitada, la sometió a procedimientos médicos innecesarios y la mantenía aislada del mundo exterior. Gypsy Rose Blanchard se declaró culpable del asesinato en segundo grado de su madre, aceptando un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio. En julio de 2016, fue condenada a 10 años de prisión. Su novio, Nicholas Godjon, fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a prisión de por vida. Luego de haber cumplido más del 70% de su condena, la joven salió de la Chillicothe Correctional Center, ubicada en el estado de Missouri. En una entrevista reciente con la revista People, Gypsy Rose dijo: "Nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días". Durante su tiempo en la cárcel, concedió varias entrevistas en las que detalló el comportamiento abusivo de su madre y también escribió un libro de memorias que publicará el próximo año. La historia de Gypsy Rose Blanchard generó un intenso interés mediático y se ha convertido en tema de documentales, programas de televisión y artículos periodísticos. La narrativa plantea preguntas complejas sobre la salud mental, el abuso y la manipulación, y ha llevado a un mayor reconocimiento de los trastornos facticios impuestos y la necesidad de abordar situaciones de abuso en contextos familiares.